Señores, gracias por mantener la sintonía con este su programa Propuesta Final. Ahora pasamos a una entrevista muy interesante. Es grato placer para mí recibir en este espacio, que yo sé que ustedes también pues van a valorar muchísimo, esta entrevista, este conversatorio con César Boyero, mejor conocido como Hacedor de Líderes. Nos acompaña en este espacio Propuesta Final. Bienvenido. Gracias, Marinette, gracias a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Estoy muy feliz, con una gana enorme de compartir este conocimiento acerca del liderazgo, su poder, su influencia y sobre todo lo que significa para cada uno de nosotros. Excelente, señores. Como bien acaba de mencionar nuestro invitado, el tema que traemos hoy sobre la mesa para todos ustedes es el liderazgo. ¿Cómo podemos construirlo? ¿Cómo podemos manejarlo en el día a día, ya sea en nuestro trabajo y, por qué no, también en lo personal? Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué es el liderazgo? Bueno, el liderazgo es la forma que tú tienes de influir sobre un grupo de personas, sea uno, sean varias personas, para lograr a través de la motivación de que pasen cosas. Ese es el concepto más básico que nosotros tenemos que entender, sobre todo de que pasen cosas. Antes el liderazgo era una especie de una persona que se ponía al frente y era como el líder, era como el jefe, el que tenía que decir exactamente todo lo que se tenía que hacer. Después vimos nuevas imágenes donde el líder era la persona que iba atrás como que empujando al grupo de personas para conectarlo con una meta, con un propósito, con una intención. Hoy en día el liderazgo es más colaborativo y hoy entendemos que el líder está inmerso dentro de los procesos. Entonces estamos hablando ya no solamente de estilo de liderazgo, si tiene que ser de forma autocrática, si tiene que ser de forma simpática, transformadora, estamos hablando de un liderazgo más integral. Porque en algunos momentos lo que realmente nosotros tenemos que lograr es que a través de tu liderazgo tú puedas enriquecer al grupo de personas o de colaboradores con lo que tú estás para que realmente puedan llegar a lograr los objetivos, bien sean particulares o comunes. Ahí entonces quiero entrar con la siguiente interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre líder, o sea, un líder y un liderazgo? ¿Cómo crear, ser un líder y a la vez cómo arrastrar ese liderazgo? Bueno, el líder es la persona. El liderazgo tiene que ver prácticamente con todo, ¿no? Con las corrientes, con los procesos, con todo lo que tiene que ver con la fórmula, por denominarlo de alguna manera. Pero realmente termina siendo la acción. El liderazgo termina siendo la acción. Y el líder es la persona que ejecuta esa acción. Excelente. ¿Cómo puede uno entonces desarrollar esta parte, trabajarlo para poder ponerlo en práctica? ¿Eso es algo de nosotros, de la parte íntegra, o es algo que vamos desarrollando, aprendiendo? Bueno, tú sabes que siempre está la pregunta esa del líder nace o se hace. Y tiene que ver un poco con lo que tú acabas de decir. Y realmente, la verdad, para todas las personas que nos están viendo, todos somos líderes. Todos tenemos algo de líder dentro de nosotros. Donde está la diferencia es cuando tú desarrollas la competencia, cuando te haces hábil dentro de tu proceso. Por supuesto, hay algunas personas que ya nacen o desarrollan a muy temprana edad ciertos rasgos, ciertas características que le permiten distinguirse de algunas otras personas, ¿no? Unos rasgos que de repente le permiten ver que, oye, toma más rápido iniciativa, te levanta la mano más rápido, organiza, tú sabes. Esos son rasgos. Pero ya a medida que tú vas desarrollando, que tienes, digamos, eso como de manera intrínseca, que ya lo tienes como que haya flor, eso puede ser igual a la nada si no lo cultivas, si no te preparas y si no te educas. ¿Por qué? Porque en el proceso que tú vas desarrollando ese liderazgo cometes muchos errores, te equivocas. Maltratas a la persona, piensas que tú eres el protagonista de todo lo que está ocurriendo. No le das participación al grupo, impones tus ideas, no eres colaborativo, te sientas a ver cómo los demás trabajan. Entonces en el proceso puedes cometer muchos errores. Finalmente, lo que buscamos para poder desarrollar el liderazgo es cultivarnos, es investigar, es entender acerca de los diferentes tipos de rasgos que hay, en dónde estoy yo ubicado, por ejemplo, si soy más colaborativo, si soy más participativo, si me gusta más la parte de las transacciones, o sea,
si lo que me preocupa como líder es el crecimiento personal de mi par, de la persona que está, esos son rasgos que están allí. Y después que tú defines cuál es el rasgo de donde tú te encuentras, entonces comienzas a perfeccionar las otras áreas donde probablemente tengas algunas debilidades. ¿Cómo podemos nosotros manejar esta parte de crear ese buen liderazgo, tanto quizás en lo personal como en lo laboral? Le pregunto esto enfocándome quizás a la parte de que en esta sociedad, un poquito donde todos queremos ser como sobresalientes, ¿cómo podemos tratar de buscar ese punto medio? Bueno, el punto medio te lo va a dar prácticamente la educación. El educarte, el prepararte. Todos necesitamos un mentor, todos necesitamos una guía, todos necesitamos una persona que te haga ver y que te haga contraste acerca de los procesos que tú estás llevando en un momento determinado. Porque además una cosa es el liderazgo que tú puedes tener en tu comunidad, en tu entorno, en tu hogar, y otra cosa es el liderazgo que tú puedes tener en una organización. Ahí ya estamos viendo dos cosas que de alguna manera, aunque están dentro de mí, están en dos ámbitos completamente distintos, ¿no? Entonces, un líder que tenga una organización necesita tener un perfil, necesita tener unos rasgos, que además tiene que estar acompañado con capacidades de gerencia. ¿Por qué? Porque el gerente es la persona que maneja los procesos, que sabe cuáles son los tiempos, que hace la planificación, que entiende lo que tiene que ocurrir y que cuida los intereses de la organización. Y a través del liderazgo motiva e impulsa a que cada uno de esos objetivos, que puede estar en un POA o que puede estar dentro de los rasgos de la organización, se puedan ejecutar. Mientras que en tu casa, tú como líder estás motivando, estás incentivando, por ejemplo, a tus hijos para que estudien, para que se eduquen, en mantener una armonía, en crear ambiente familiar, en buscar espacios de compartir, en generar armonía dentro de la casa, en fin. Entonces depende al ambiente donde tú estás, tienes unos rasgos específicos que son importantes, primero hacerte consciente, porque al final, Marlene, todo parte de nosotros. Y quizás es ahí la clave que te quiero compartir el día de hoy. Todo parte por un concepto, o por lo menos yo tengo un concepto muy personal, que es liderar tu vida. ¿Y qué significa liderar tu vida? Tener el control de cada uno de los aspectos que parten de ti. O sea, tú entender cómo tú sientes, cómo tú te manejas a través de tu inteligencia emocional, tu capacidad de relacionarte con otras personas, tu don de mando frente a situaciones complejas, cuál es la capacidad que tú tienes para resolver situaciones de conflicto, tu parte de bondad, tu parte de crecimiento personal, cómo tú visualizas la familia, cómo tú te sientes dentro de un entorno familiar, cómo tú te sientes dentro de un entorno laboral, la presión que tú puedes tener en un momento determinado, cada una de esas situaciones, cuando no están en un equilibrio, lo que trae como consecuencia es que las cosas están pasando, estás logrando metas, estás viendo que los números están subiendo, pero tú no te sientes bien. ¿Y por qué no me siento bien? Bueno, porque a lo mejor estoy haciéndolo muy bien en el trabajo, pero tal vez no lo estoy haciendo también en la familia. O por lo contrario, tal vez lo estoy haciendo muy bien en la familia, pero quizás no lo estoy haciendo tan bien en el trabajo. Entonces hoy, por ejemplo, yo tenía un cliente que estábamos hablando y le estábamos haciendo una rueda de la vida donde estábamos viendo 8 ámbitos importantes y tenía todo lo que tenía que ver con el aspecto laboral y lo relacionado en esos ámbitos estaba muy bien. Pero todo lo que tenía que ver con tiempo libre, lo que tenía que ver con familia, lo que tenía que ver con recreación, estaba muy bajo. Entonces ahí hay un desbalance. Y ese desbalance, aunque tú no lo creas, y la persona que nos están siguiendo el día de hoy, cuando tú tienes un desbalance en tu vida, tu liderazgo se ve afectado de manera proporcional. ¿Y cómo podemos nosotros quizás tratar de equilibrar esa balanza personal y quizás laboral? Primero haciéndote consciente. Y ahí es muy importante escribir, anotar y ver cuáles son las cosas que te están molestando el día de hoy. Tú agarras una hojita y comienzas a ver cuáles fueron mis logros, cuáles son los logros que estoy teniendo el día de hoy, cuáles son las cosas que no me gustan, qué quisiera mejorar. Es como hacerse un autoexamen. Es como hacerse un DOFA o un FODA, como lo que sí. Ver tus fortalezas, ver tus debilidades, ver tus oportunidades y ver tus amenazas.
Entonces, cuando tú agarras y en ese cuadrante tú estableces cómo está el día de hoy, pensando bien cuáles son tus oportunidades de crecimiento, por ejemplo, y tú las anotas allí, yo puedo crecer en esto, puedo crecer en esto, puedo crecer en esto, cuáles son las debilidades que tengo hoy, cuáles son las herramientas que necesito, y anota todo eso, eso te da un panorama sumamente interesante. Pero además hay algo que ustedes tienen que saber que muchas veces nosotros nos descuidamos y tiene que ver con cuál es mi misión de vida. Eso es un punto ¿Cuál es la importante. misión? ¿Cuál es el legado con el que yo me quiero conectar? ¿Tengo algún legado? ¿Tengo claridad de cuál es la visión con la que me estoy manejando el día de hoy? Normalmente nosotros no estamos pensando eso. Y te voy a decir algo peor. Usted que me está viendo, muchas veces ni siquiera estamos pendientes de cuáles son los valores que nos rigen el día de hoy. Y cuando tú ni siquiera conoces cuáles son los valores, y a eso le suma entonces lo que te decía anteriormente, cuál es tu misión, no lo conoces, cuál es tu visión, no lo conoces, cuál es el legado que quieres dejar y no lo conoces, estás liderando tu vida. No. Probablemente vas sin rumbo y no tienes un camino adecuado en función de las cosas que quiere lograr. Y ahí es donde están los desbalances y ahí es donde usted trabaja todos los días. Se para a las 5 de la mañana, llega corriendo a la casa, atiende a los hijos, se cansa, se agota, se vuelve otra vez a parar, llega el fin de semana y en vez de sentirse conectado con la prosperidad, se siente conectado con el cansancio, con el agotamiento, con la infelicidad, que no me siento bien, etcétera, 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 etcétera. Todo esto nos pasa, incluyéndome, vamos a hablar general, por no tener entonces quizás esa visión de vida. Y ese equilibrio. Y ese equilibrio. Y ese equilibrio. Ese equilibrio. Por ejemplo, a mí que me toca trabajar con líderes importantes, yo siempre le hago referencia de la importancia que tiene el descanso. Y usted que me está escuchando, si usted es una de estas personas que piensa equivocamente de que liderar su vida o tener el control de su vida tiene que ver con trabajar, permítame decirle que nosotros necesitamos tiempo de descanso. Nosotros necesitamos tener tiempo de pensar de manera introspectiva en dónde estamos, qué es lo que queremos. Alinear si los resultados de esta tan rápida, semana, a veces no permitimos esa parte. Sí, exactamente. En esta sociedad de ambiente VUCA, donde hay vulnerabilidad, donde hay complejidad, donde hay incertidumbre, donde hay ambigüedad. Entonces, frente a este tipo de ambiente, donde, por ejemplo, la vulnerabilidad, lo que está pasando hoy en día con las situaciones climáticas. No sabemos cómo va a amanecer mañana, la afectación que eso tiene, el desgaste que produce en toda la sociedad. La incertidumbre que tenemos de si vamos a poder llegar, qué ropa nos debemos poner. Si realmente vamos a poder cumplir con los objetivos, si los compañeros de trabajo van a llegar, la complejidad de que si no tenemos el equipo completo, entonces ¿cómo podemos estar operando? O sea, yo llegué, pero no puedo operar de manera asertiva, precisa. Y la ambigüedad que tiene que ver con la falta de decisión, de claridad, en función de hacia dónde vamos, porque si el personal no está completo, y eso por ponértelo nada más en el punto de la naturaleza, pero eso está ocurriendo mucho en las organizaciones, los ambientes VUCA. ¿Por qué? Por todo el contexto internacional, que las decisiones económicas, como lo estamos viendo, a pesar de que la República Dominicana tiene unos números interesantes de crecimiento, el ciudadano a pie siente que ese crecimiento no se refleja en el bolsillo. Exacto. No lo siente. Inclusive te puede pasar a ti mismo. Cuando tú vas a hacer, usted que va al mercado, seguramente lo que usted compraba hace 3 años, con lo mismo que usted compraba hace 3 años y venía con 10 funditas, a lo mejor hoy viene con 3. Es correcto. Entonces usted dice, pero ya va, espérate. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que estamos creciendo y no se está...? Bueno, los entornos internacionales, en este entorno VUCA, que tiene que ver con todo esto de incertidumbre y vulnerabilidad, pues afectan el día a día del ciudadano. Y ahí yo te digo, entonces, ¿cómo yo puedo liderar mi vida frente a todo eso? Esta situación. Ahí, amigos y amigas, es donde está el detalle. Y es ahí donde tenemos que poner el dedo en la llaga y es ahí donde nos tenemos que educar. ¿Cómo podemos nosotros quizás de manera liviana
buscar esas respuestas para ir conectando de manera simple con ese propósito de vida, esa visión, para quizás poder equilibrar un poco más nuestra vida? Lo primero es lo que yo te decía, hacer ese DOFA en función de dónde tú estás, tener la claridad de qué es lo que tú quieres y busca ayuda. Tienes diferentes profesionales para que te apoyen. Tienes psicólogo, tienes coach, tienes mentores, tienes psiquiatra. Todos necesitamos de todo, no hay nadie en que se salve. Todos necesitamos de algo y a veces necesitamos de una guía. Sobre todo cuando sabemos que tenemos algo importante en la mano, que sabemos algo que de repente o nos genera angustia o intranquilidad, o que sabemos que nos puede conectar con el éxito y la prosperidad. En esos ambientes así, tan de contraste, es allí donde necesitamos tener un profesional que nos permita orientar y entender qué puedo hacer yo con o lo que estoy sintiendo o con lo que tengo en mis manos para desarrollar. Un tema que quizás no le prestamos mucha atención o entendemos que no debemos de invertir en esta parte, pero aprovechando pues esos conocimientos que acaba de compartir con nosotros, yo creo que sí, que es bien importante saber hacia dónde vamos y lo que queremos por el mismo tema de no sentirnos tan afanados y tan cansados en el día a día. Me gustaría hacer como una pequeña transición ahora al término de la confianza, tanto personal, así mismo como un poquito laboral. ¿Cómo podemos nosotros cosechar esa confianza propia de lo que quiero ser, de estoy seguro de esto, de voy a avanzar? Bueno, te voy a decir que la confianza se consigue muy fácil. Lo que pasa es que poco lo practicamos. Ok. Porque al final, ¿qué es la confianza? La confianza es tú tener la certeza de que algo está pasando y que está pasando bien. Y que tienes el conocimiento de eso que está ocurriendo. Eso es lo que te genera el espíritu de confianza. Te da tranquilidad y te da paz. Vamos a ver lo contrario, que es el miedo. El miedo es la incertidumbre a lo desconocido. Cuando no tienes la información clara, cuando no sabes cuál es el camino que tienes que seguir, hacia dónde tú tienes que dirigirte, qué es lo que tú quieres, cuáles son los procesos que tienes y la angustia. Entonces, el tener esa desesperación te lleva a un estado donde tú colapsas. Entonces, cuando nosotros queremos pasar del miedo a la confianza, la línea delgada es la certidumbre de saber lo que te espera. Y cómo tú tienes esa certidumbre trae la preparación. Recordemos que al final el miedo desde el punto de vista emocional es algo que tan sencillamente te alerta sobre algo desconocido. Eso es lo que significa miedo. Es una alerta sobre algo desconocido. El cuerpo, a través de lo que está sintiendo y a través de toda su percepción, kinestésica, visual, auditiva, percibe una sensación, percibe algo que te conecta con algo a ti y que cuidado. Pero ese cuidado es simplemente una protección. Y a partir de ese momento, cuando tú comienzas a estudiar inteligencia emocional, aprendes a gestionar y a darte cuenta que ese cuidado lo que te abre es una puerta de posibilidades. De entender hacia dónde voy, cuál es el proceso, qué es lo que quiero lograr, cómo cuidarme, no estar en peligro, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú tienes esa situación de que, por ejemplo, vamos a aterrizarlo, Esa alerta. Quiero tener un emprendimiento, voy a comenzar con un emprendimiento, que todavía sigue estando de moda el emprendimiento. ¿Cómo lo hago? Tengo $1 millón. Bueno, lo que tiene $1 millón. Pero supongamos que usted tiene $1 millón. Tengo $1 millón, que son los ahorros de toda mi vida y lo quiero invertir en algo. ¿En dónde lo invierto? ¿Qué es lo primero que se te va a presentar? El miedo a perder ese millón de pesos. Entonces, ¿cómo tú mitigas ese miedo a perder ese $1 millón? Bueno, ¿cuáles son los posibles emprendimientos que están dando resultados hoy? Dentro de la variedad de emprendimiento, ¿con cuál me identifico yo? ¿Con cuál me siento bien yo? ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí Y esto es la clave de todo, amigas y amigos que nos están escuchando. Es conectarte con tu pasión, conectarte con lo que tú representas, conectarte con lo que realmente te genera proactividad, te genera ganas de pararte temprano, te genera ganas de concentrarte en eso. Te genera felicidad y por supuesto eso te va a conectar con la prosperidad. Entonces cuando tú comienzas a ver dentro de todas las cosas o las posibilidades que hay,
en dónde está lo que a ti te gustaría desarrollar, ya ahí comenzamos a mitigar el miedo. El miedo, exacto. Y luego, acompañado de eso, entonces empezamos a ver, bueno, ahora que sé que esto es lo que yo quiero, que esto es lo que me gusta, bueno, déjame aquí. ver ahora cuáles son las oportunidades de negocio que hay. Investiga, ve tu estudio de mercado, ve cómo se está comportando ese mercado, busca apoyo de un analista financiero para que te diga, mira, cuidado con esto, invierte por aquí, y ahí sigues mitigando el miedo. Y luego pasamos, y aquí estamos todavía en el proceso de planeación, luego pasamos qué queremos hacer, ahí pasamos el cómo lo hacemos. Entonces, ¿cuáles son las primeras inversiones? ¿Cómo cuido esas primeras inversiones? ¿Cómo viene ese retorno de inversión? ¿Lo puedo hacer yo? ¿Necesito una asesoría? Necesito un administrador que me ayude, necesito un consultor jurídico que me ayude a entender los aspectos legales que yo no entiendo, el administrador que me ayude a interpretar cuáles son los procesos legales de ese emprendimiento financiero que yo desconozco. Porque cuando usted comienza un emprendimiento, existen muchos procesos legales que se deben administrativos que por desconocimiento comenzamos a cometer errores y la empresa empieza enferma porque nadie nos explicó, porque no sabíamos cómo era. Entonces, el tener una serie de asesores que te permite entender los procesos de ese emprendimiento va a bajar esa ansiedad, va a bajar ese miedo, te va a dar certidumbre y en consecuencia, entonces pasa de un estado de preocupación o infelicidad a un estado deseado de emoción, de prosperidad, de abundancia. De confianza, y de confianza. Todo. Y también entender que está estudiado que un emprendimiento para que realmente pueda forjar sus bases más sólidas se tarda entre 3 a 5 años. Que a veces nos desesperamos y ya al año necesitamos ver el resultado. No, porque nosotros vemos que de repente hay una persona que la pega en el techo, que no ocurre siempre, y cuando tú ves que esa persona ya está produciendo, ya está generando, ya tú piensas que la vida es así. No, la vida no es así. La vida no es así. La vida tiene su proceso y tiene, además te voy a decir algo que quizás tú no sabes. A veces esas personas que son tan prósperas así de manera rápida, a veces se descuidan. De ciertas áreas, como bien mencionábamos porque creen que el negocio es así, no ahorran, no toman las previsiones, comienzan a generar más gastos y después comienza el desbalance entre el ingreso y egreso. Cuando vienes a ver, están gastando más de lo que está entrando y ahí comienza entonces los problemas financieros. Entonces, al final todo se reduce en educación, en entender los procesos, eso te da claridad y esa claridad es lo que te permite de que tú tengas tranquilidad y esa tranquilidad se traduce en equilibrio. Yo creo que para todos esos televidentes que están en sintonía con nosotros, sábado tras sábado, vamos a tener que hacer esta sección de orientación, porque entiendo que básicamente todo lo que ha comentado se basa en la parte de autoconocerse, de tomar información, de documentarse para poder desarrollar ese liderazgo y a la vez también tener esa confianza. Vamos a comentar un poquito, quizás debimos mencionarlo al principal, pero yo sé que esos televidentes todavía están ahí en sintonía con nosotros, la parte profesional suya, cómo se maneja, en la parte de los talleres que ha estado participando como coach, como mentor. Bueno, ahorita he tenido la bendición de que me están invitando a las universidades. Tengo algunas fundaciones también que estamos, digamos, apoyándolo, porque particularmente yo creo que una de las grandes debilidades que tenemos como ciudadanos es la educación. Sí. Y una de las grandes debilidades que tiene la República Dominicana es la actualización de los programas educativos. Entonces, digamos, hay una serie de profesionales que están haciendo su aporte en tratar de crear esos balances. Pero yo creo que es importante que ya el gobierno le meta la mano a los programas y empezamos a modernizar realmente y entendamos cuáles son las nuevas necesidades que hay el día de hoy. Que yo creo que debería de ser una asignatura básica. Yo creo que sí. Como asignatura básica, mi primera recomendación tiene que ver con la inteligencia emocional. Claro, porque la gran mayoría de las decisiones que nosotros tomamos están asociadas con la parte emocional. Es correcto. Entonces, generalmente somos más emocionales que racionales, que es lo que nos rige.
Y por eso usted va a escuchar y siempre va a escuchar, y yo se lo voy a repetir el día de hoy, que cuando usted está muy molesto o muy triste o cuando esté muy feliz, muy alegre, no tome decisiones. No lo haga. Se va a equivocar. Entonces, respire, deje que las cosas se calmen. Ya. ¿Por qué? Y tal vez lo de lo molesto uno lo entiende con facilidad. Bueno, porque estoy molesto y me vuelvo agresivo. Está bien, tú lo entiendes. Pero ¿por qué lo de la felicidad? Porque la felicidad, usted agarra y se gana el loto, se gana un premio gordo de esta lotería, ¿verdad? Y usted está tan feliz que usted en vivo comienza a regalar carros. Regálame una casa, tómelo. Regálame un carro, eso es suyo. Regálame yo no sé qué más para usted. Mercado todo el mes. Y usted empieza como loco. Y cuando se va la felicidad, se va el dinero. No solamente eso, ojalá que solamente cuando se da la felicidad, no solamente eso, sino que muchas veces nosotros no sabemos en qué condiciones vamos a recibir ese premio. Los descuentos que hacen por ley cuando son loterías oficiales, entonces empiezan por 1 millón y la cosa termina por 300.000, pero era 1 millón y termina realmente siendo 300.000, pero ya tú regalaste 3 casas. Qué fuerte. Entonces cuando usted esté en un estado emocional de mucha molestia o de mucha tristeza o muy alegre, muy feliz, ese no es el mejor momento para tomar decisiones. Y usted me preguntará, entonces, ¿cuál es el mejor momento? Cuando usted está equilibrado. Y este es lo que te quiero regalar el día de hoy. Por lo que tenemos que trabajar, por lo que no tenemos que preocupar, en donde nos tenemos que educar realmente, es aprender a tener ese equilibrio. Y ese equilibrio, según mi filosofía de vida, según mi plan y lo que yo estoy compartiendo con cada uno de ustedes y en mi método, tiene que ver precisamente con liderar tu vida. Entenderte, comprenderte, saber lo que tú sientes, definir cuál es esa misión tuya, definir cuáles son tus valores, definir cuál es esa visión, definir cuál es tu estado de trascendencia, cómo tú quieres trascender, o entender si quieres dejar un legado, o saber cuál es tu posición frente a la familia, cómo te quieres comportar frente a la familia, entender cuál es la responsabilidad y hasta dónde llega la responsabilidad del trabajo, en fin, manejar cada uno de los aspectos de tu vida de acuerdo a la edad que tú te corresponde, porque hay niveles también de compromiso, y partiendo de esos niveles, entonces buscar ese equilibrio. Y ese equilibrio es lo que te va a permitir mitigar los miedos, incrementar la certidumbre, y entonces llegamos nuevamente a la confianza. Y liderazgo. César, de verdad que ha sido un privilegio muy grato recibirle aquí en este espacio, Propuesta Final. Gracias a todos ustedes que yo sé que han estado en sintonía, aprovechando todos estos conocimientos, técnicas y quizás herramientas que nos ayudarán en mantener ese liderazgo. Ha sido todo un honor tenerlo por acá. Pero por Dios, el honor ha sido mío y por favor recuerden seguirme en mis redes. Correcto, por favor compártala ahí. Espero que me lo coloquen ahí en el claro que sí, producción nos ayudará. @César Boyero. Boyero con B alta y doble L. Y lo voy a estar esperando por allí porque hay una serie de talleres y cursos que vamos a estar regalando y que queremos compartir porque yo creo en la responsabilidad social. Yo creo que todos tenemos que apoyar la responsabilidad social, donde compartir un poco de nuestros saberes, compartir un poco de nuestra creencia o de lo que nos ha permitido llegar a eso que denominamos éxito y compartirlo con las otras personas que también están creciendo y que están buscando nuevas posibilidades y que están buscando ese punto de equilibrio y que finalmente están buscando eso que yo denomino liderar su vida para conectarse con el éxito. Así que por allá lo espero en mis redes. Claro que sí. César Boyero. Excelente. Desde aquí pues un aliado para difundir esas informaciones y que la sociedad pueda pues conectarse. Señores, gracias por mantener la sintonía con su programa Propuesta Final. Nosotros marcamos una pequeña pausa y al regreso mucha más información. ¿Qué te parece?